Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Uy. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí, allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Más de 400 canciones y que grabó 700. No sabemos distinguir exactamente cuáles fueron de él y cuáles no. Este fue uno de los hits que él pegó. ¿En qué año llega a Cuba él? El 16 de septiembre del 59. Mira, te voy a poner el primer pietaje que tenemos con Luis Aguilé hablando, que siempre llevaba a Cuba en el corazón y decía cosas muy interesantes sobre su estadía en Cuba. Suéltalo. Qué bonito, como nos emociona siempre con esa canción. Y vamos a anunciar que al final del programa vas a hacer otra canción muy importante también que se llama... Bueno, este programa está muy consustanciado con Cuba y yo he compuesto una canción que he titulado Cuando vuelva a mi Cuba, porque precisamente tengo una historia para contar de esta canción, porque es la de Cuando vuelva a mi Cuba. Es una niña que le pregunta a su padre, le dice: papá, ¿cómo es Cuba? ¿Por qué yo no he nacido en Cuba? Y el padre dice: hija mía, como tantos niños que hubieran tenido que ser cubanos y nacieron en México, en el Perú, en los Estados Unidos, en España. Y entonces ella le dice: papá, ¿y cómo es Cuba? Hija mía, yo te voy a llevar a Cuba. Y cuando vuelva a mi Cuba, te vas a enamorar. Qué lindo. ¿Cómo y cuándo llegaste a Cuba, Luis? Yo llegué contratado, estaba en Venezuela trabajando. Yo fui un ídolo juvenil en toda América. Exacto. Y me contrataron desde Venezuela. Y yo fui a Cuba, me contrató un famoso Mario Agüero, que era el esposo de Lidia Lazo. ¿En qué año fue eso? Eso fue en 1959, en el mes de septiembre del 59. Entonces yo llegué siendo un ídolo juvenil y estuve en el 60, 1960, estuve allí unos meses, gané un disco de oro en Cuba. Cuentan que en la historia de Cuba hubo dos artistas en aquella época que, por decir así, encantaron en Cuba, que fue Jorge Negrete y Luis Aguilé. Y entonces yo me marché con una serie de vivencias muy importantes, Fernando. Y cuando llegué allí a España, que me contrataron 3 años después, llegué a España. Bueno, cuando salí en el 60, y esta es una anécdota real, yo gané un disco de oro
Y la compañía que me representaba allí, que era la Panart, me dio un disco de oro, auténtico, un disco de oro auténtico. Y no me lo dejaron sacar de Cuba porque era de oro. No era un disco fingido. Yo dije, pero esto es una cuestión artística. Y me dijeron, no, es de oro y usted no lo puede sacar. Y entonces eso fue en 1960. ¿Te hubieras quedado viviendo en Cuba si Cuba hubiera seguido libre y no hubiera llegado el régimen dictatorial? Bueno, me hubiera quedado yo en Cuba y millones de personas que hubieran querido quedarse también. Claro que sí. Bueno, en realidad en 1966 compuse esta canción. Me invitaron una noche a una fiesta, era muy bonito, son casualidades de la vida, te lo puedo contar. Claro. Había dos niñitos que cumplían años, y entonces un señor cubano maravilloso, Chelala, el señor Chelala, que era cónsul de Cuba en las Canarias, siguió dando pasaportes y ayudando a la gente. Ajá. Y entonces él me invitó a una fiesta, me dice, mira Luisito, hay unos niños que cumplen años. ¿Y hablaba así, no? Sí. Okay. Y quieren que tú vayas, porque ellos le dijeron, ¿qué quieren sacar de la isla? Le dijeron los padres, dijeron, queremos llevarnos los discos de Luisito Aguilera. Qué bueno. Entonces... Qué bueno. No, pero verás. Entonces en esa reunión, en esa fiesta, había una guitarra. Yo no soy muy bueno tocando la guitarra, pero compongo en la guitarra. Comenzaron a cantar y cuando me llevó la guitarra a mí, yo, bueno, no estuve bien. Se empezaron a levantar y se fueron. Yo con la guitarra hice el acorde de sol y dije, cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Entonces pedí un lápiz y un papel y me metí en una habitación donde toda la gente había dejado los abrigos, los bolsos, las carteras. Yo me encerré con llave y en 20 minutos compuse la canción completa. Qué bueno. ¿Cuántas canciones has compuesto? Pero te cuento, para terminar con eso, que allí afloró 6 años después el pozo que llevan las barricas, ¿no? Esa solera que lleva la vida, que lleva el ambiente, y pude componer esta canción. Es algo que llevaba en el alma, y yo lo que le quiero decir a tu gente, Fernando, es que cuando yo compuse la canción, que me ha traído inmensidad de disgustos desde una parte que no me interesa en absoluto, porque mucha gente me hizo la cruz por haber compuesto esa canción. No me diga. Caramba. Sin embargo, es una canción traducida a 17 idiomas. Qué bueno. Y esa canción ayudó sinceramente a que el mundo entero, en 17 idiomas, sí, señor, comprendiera que no salían de Cuba ni delincuentes ni sinvergüenzas, sino que se iba de Cuba la gente que disentía y que no quería nada saber con ese régimen. Esa es la auténtica realidad. ¿Te han invitado a ir a Cuba, el régimen actual? Bueno, me han invitado en 2 o 3 oportunidades, me han invitado sinceramente a ir a actuar y, en fin, pagándome muy bien, en 3 oportunidades. Pero hace muchos años, tú piensas que yo salí de Cuba... ¿Pero qué tú dijiste a esa invitación del régimen? No, yo no la acepté, obviamente. Yo no la acepté. Me parece muy bien. Pero tú piensas una cosa, Fernando, yo salí de Cuba hace exactamente 47 años. 47 años. Y lo que quiero decir es que al componer esa canción, yo no compuse esa canción contra nadie. Es una canción testimonial. Correcto. Es un testimonio de la gente que se iba de allí y decía, me voy, pero dejo aquí mi corazón y algún día sé que lo voy a volver a buscar y que lo tendré en mi mano. Sin duda que hizo más por la causa cubana que la mayoría de nosotros los cubanos con esa canción. Tiene que haber sido inspirada por algo muy divino en ese momento, porque ha ayudado mucho a la causa nuestra. ¿Cómo encuentra él a Cuba? ¿Cómo era Cuba? Dice que cuando llegó a Cuba, que fue en septiembre del 59, que encontró una ciudad alegre, la gente muy... los colores, dice, los colores blancos, rojos, la gente se vestía con los colores que no se vestían en Buenos Aires y en América del Sur, y que encontró muy abierta, una ciudad que era muy progresista, y inmediatamente dice, bueno, este hombre revolucionó a Cuba. Yo no sé si te acuerdas, yo tenía 14 años, tú no sé qué más o menos. Yo tenía 2 años. Seguimos hablando. Pero revolucionó a Cuba. Vamos a escuchar los testimonios de la gente en la calle. Primero que yo he oído
cantar, el primero que he oído cantar, de que el señor Castro está en el poder a favor de nosotros, los exilios, por Luis Aguilé. Nosotros vivíamos en la Ciudad de México en los años 60 y cuando en cualquier lugar que pasáramos, que estuviese cantando Luis Aguilé, mi mujer se me echaba a llorar. Fue un gran compositor que hizo un himno que nos representó a nosotros en el exilio, que es Cuando salí de Cuba. Lo vamos a recordar siempre como el hombre que hizo el himno de nosotros los exilados. Sí. ¿Qué significó para ti la canción Cuando salí de Cuba? Lágrimas, muchas lágrimas, mucho sentimiento. No estás sola, nos pasa a todos. ¿Qué piensas tú? Lo mismo. Cada vez que oigo la canción esa de Cuando salí de Cuba,